señores, Eugenio de Medina, doctor Castillo, doctora Marta Chávez, señoras y señores, me toca esta noche darles la más cordial bienvenida a la presentación de este libro, que es fruto de la dedicación, del esfuerzo y, como muchos de ustedes conocen, el empeño de don Eugenio de Medina, que en este caso ha tenido la gentileza también de colaborar y desarrollar esta publicación con el Fondo Editorial de la Universidad Continental. La Universidad Continental en Lima tiene una presencia básicamente a través de una experiencia sui generis, que es la escuela de posgrado básicamente orientada a la formación de directivos y funcionarios públicos. Son más de 13, 14 años que fue la primera escuela que se dedicó a formar directivos y líderes que pudieran conducir desde una profesionalización del servicio público y de la función pública y desarrollaran una vocación por el tema público. Es por eso que estos son los temas que nos siguen animando y que ya en el último año, pues, en una secuencia de varias publicaciones con el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, las cartas iberoamericanas de la función pública, de la calidad del servicio público, en fin, y libros de políticas públicas, en fin, toda una gama de aportes que contribuyen de forma sustancial al desarrollo de los asuntos públicos en el país. Y es por eso que también esta noche nos alegra sobremanera que tengamos la oportunidad de que en un espacio diferente como la Feria del Libro, un espacio totalmente abierto y mucho más amplio que solamente los temas públicos, sino que también en un clima mucho más abierto podamos tener este intercambio con ustedes. De tal manera que saludo y agradezco a don Eugenio de Medina por haber elegido también a esta casa de estudios como profesor que es para desarrollar esta publicación en forma colaborativa con también una editora española, y también a los invitados que nos acompañan como comentaristas esta noche. En primer lugar, quiero señalar, como ustedes saben, Eugenio de Medina Lora es un egresado y posgraduado de la Universidad Católica y también ha tenido la suerte de frecuentar instituciones académicas en el exterior. Tiene una vasta experiencia académica, obviamente, y laboral, no solamente en el sector privado, sino también en el sector público, tanto nacional como extranjero, y tiene una presencia destacada como economista y politólogo en los medios de comunicación, y también en una presencia que hace justicia no solamente a su capacidad, sino a esa vocación de transmitir y compartir aquellos conocimientos que él ha acumulado y aquella experiencia que él ha acumulado. Me honra esta invitación recibida de Eugenio para participar en esta presentación, en esta feria importante del libro, porque es un libro que no solamente aporta los conocimientos que ustedes tendrán ocasión de compartir, sino también la oportunidad en que se lanza esta obra y que el mismo Eugenio destaca en su libro. Me honra también la presentación del libro porque soy, yo diría, militante de la lectura. Me he criado en un hogar que estimulaba esta buena costumbre de leer, no solamente con un criterio de instrucción, también de formación e información en una diversidad de puntos de vista y en rigurosidad de los autores, así como también respecto de cultivar la recreación y la propia creatividad. Leer en esas condiciones para mí no solo significa hacernos partícipes de una sabiduría y preocupación de otros, sino que también nos conecta con el mundo en que vivimos, con sus componentes, con su historia, su presente y su futuro. Pero también nos impulsa a pensar y nos plantea retos no solo intelectuales, sino de acción personal. El aporte innegable de la lectura en el progreso de nuestro intelecto se expresa también crucialmente en enriquecer nuestra capacidad de comunicarnos en nuestro lenguaje escrito
y ha hablado: no creo posible el progreso del nivel educativo de un país sin el incremento de la lectura de obras sólidas por buenos autores. Pero volvamos entonces a la obra que nos ofrece Eugenio de Medina. Eugenio nos previene en su obra respecto a que el tema desarrollado está referido a aspectos sociales y como tal parte de sus posiciones subjetivas y busca fijar las posiciones que Eugenio tiene como autor. Nos sugiere que es un tema para seguir debatiendo y por ello es que él no nos propone conclusiones, sino nos propone argumentos provisionalmente finales, como nos advierte en su obra. Sin embargo, hay una hipótesis muy claramente desarrollada que es un mito penosamente muy arraigado, aquello de las cuerdas separadas entre la economía y la política. En tanto que cuerdas separadas supone, como nos explica el mismo Eugenio, canales paralelos sin intersección ni mutua influencia. En otras palabras, lo que hace que una economía funcione bien poco tiene que ver con la política. Para Eugenio de Medina esto no es así. Él plantea que la economía termina influenciando en la política y que cuando la política se deteriora, la economía se resquebraja, produciendo crisis de gobernabilidad por proliferación del conflicto social. Concluye Eugenio que la economía importa para la política y viceversa. En los distintos capítulos en los que ha sido dividido este libro, se concreta lo que el autor dice de su obra, que es un libro de economía cuyos conceptos profundos han sido expresados con lenguaje llano, buscando su utilidad no solo para economistas, sino para los que tienen la responsabilidad de gobernar. Un desafío muy grande que Eugenio de Medina identifica y desarrolla en esta publicación es el de la informalidad y la trascendencia de este fenómeno en la viabilidad de un país y hasta en la actitud frente a la vida de parte de los individuos que integran esa sociedad. Nuestro autor es un liberal que lamenta la poca presencia de las ideas liberales en el imaginario del elector político latinoamericano típico, pero que arriesga a afirmar que es imposible dejar de lado al Estado. El mismo que, según señala Eugenio, es una realidad producto de la misma evolución que produjo al Estado o al derecho. Sin embargo, Eugenio busca dominar el equilibrio entre un conocimiento profundo del Estado y el pragmatismo al que, según él, obliga la política. En su libro, Eugenio nos recuerda conceptos básicos de economía y su carácter de ciencia social al servicio de la satisfacción posible de las necesidades de los seres humanos para el logro de su felicidad. Este propósito es válido, cualquiera sea el rol que el contrato social le otorga al Estado en la economía de un país, dejando claro, sin embargo, que quienes ejercen el máximo poder político tienen como gran responsabilidad de gobierno la de generar el desarrollo económico. El mito de las cuerdas separadas no está limitado al caso del Perú, en la obra que nos propone Eugenio de Medina. En efecto, desarrolla sus capítulos refiriéndose a ejemplos de diversas sociedades y países, entre ellos China, Alemania, Venezuela, Corea, Estados Unidos de América, Grecia. Sin embargo, el libro estimula el debate desde el prólogo, a cargo de un intelectual de talla como es Hernando de Soto. Desde el inicio ya somos invitados a preguntarnos si, como propone de Soto, las reformas profundas que se hicieron en nuestro país en los 90 fueron resultados de consensos. Yo soy una persona a la que le agrada mucho el debate y cuando leo, como he leído el libro de Eugenio, suelo también debatir con el autor. Con resaltador y lápiz a la mano, ¿no? Pregunto, convengo, discrepo en voz alta y en voz baja, utilizando, así como utilizamos las personas que usamos las redes sociales, ellas, Eugenio, yo misma y gran parte de ustedes, estoy segura, con letras mayúsculas, letras minúsculas, con signos de interrogación, ¿no? No puedo entonces dejar de pasar este acicate de debate y reflexión sobre una mención al caso peruano que provoca el libro de Eugenio de Medina. Trataré de ser breve al respecto. Todos los indicadores que Eugenio de Medina nos insta a analizar con amplitud y neutralidad para tener rigor científico nos llevan a concluir que el Perú, a puertas de los 90, era un país que padecía una gran crisis económica e institucional y que estaba alejado totalmente
de lo que conocimientos básicos de teoría del Estado nos explican como fin y razón de una sociedad políticamente organizada o Estado. Ese fin o razón de una sociedad políticamente organizada es el bien común, o lo que los economistas llaman desarrollo económico y los politólogos estabilidad política, ambos alcanzados mediante normas de derecho que transmitan gobernabilidad a través de decisiones efectivas y de consensos. Tal es la razón de ser de lo que Eugenio de Medina llama el circuito económico, político, jurídico. Creo entonces, basado en datos de la realidad, que nos exige Eugenio de Medina analizar para hacer nuestras propuestas y nuestros análisis, que si bien erradas decisiones políticas y económicas que se retroalimentaron en esa relación estrecha entre economía y política, causaron en el Perú una grave crisis económica e institucional, fueron también acertadas decisiones en materia política y económica del gobernante de los años 90 las que sacaron a nuestro país de esa grave crisis, reformándolo y modernizándolo, permitieron, como señala De Soto, ordenar sus cuentas fiscales y su macroeconomía, empoderando a los más pobres, otorgándoles derechos de propiedad y empresa. Esas reformas se plasmaron además en una constitución, la de 1993, que ya es hoy la tercera más longeva en toda la historia constitucional del Perú, luego de las constituciones de 1860 y 1933. Fueron, sin embargo, desde mi punto de vista, reformas legitimadas por el consenso con los gobernados más que con los intermediarios o los partidos políticos. Ese consenso difundido ha permitido que la mencionada Constitución tenga normas que se han mantenido intactas en lo medular, pasados varios regímenes de gobierno distintos al de gestación constitucional. He sido testigo de la defensa y ponderación del contenido de esta Constitución por Eugenio de Medina, sobre todo en los aspectos económicos consignados en esa Constitución. Lo mencionado también provoca otra reflexión y que está referida a otro tema que no sé si Eugenio algún día aborde en su condición de politólogo. Se trata del mito o espejismo frente al cual también corresponde unir cuerdas. El que es posible vivir ajeno de la política, o peor aún, que se puede ejercer ciudadanía separada de la política. Escuchamos decir a muchos ciudadanos, sobre todo jóvenes, yo no tengo nada que ver con la política, me desagradan los políticos, yo soy técnico. Inclusive esto último lo escuchamos de personas, suelen ser los ministros, ¿no?, que asumen altos cargos de confianza y decisión dentro del Estado. Cierto que es muy cuestionado y cuestionable el desempeño de muchos de los que asumen el rol de gobernantes, sobre todo mediante el voto popular. Son también gobernantes los ministros, los jueces y los fiscales. Me refiero desde alcaldes hasta presidentes de la República, pasando por gobernadores regionales y congresistas. Sin embargo, no hay que olvidar que quienes escogieron a esos gobernantes fueron aquellos que son parte de esa otra relación biunívoca, gobernantes y gobernados. Nadie escapa a esa relación, que es además una neta relación política. Hace política quien con su voto o abstención decide quién asumirá el riesgo, el ejercicio, del poder en su nombre, y en su nombre no solo administrará los recursos del Estado, sino que dictará y solucionará conflictos. Yo felicito a Eugenio de Medina por la preparación de esta obra, que indudablemente enriquece, como me ha enriquecido a mí al leerlo, y que lo ubica y nos ubica en la autopista de la plenitud social a la que nuestra autora aspira. Gracias, Eugenio, por esta oportunidad y gracias a ustedes por su atención. Muchísimas gracias, primero, doctor de Medina, por esta inmerecida invitación. Y digo inmerecida porque un libro de economía lo terminamos comentando abogados, ¿no?, que no somos economistas. Quizás la explicación a eso la podemos encontrar en la página 64 del libro, que es muy interesante. Citando a Keynes, el doctor Medina dice: preferiría acertar vagamente que errar con precisión, ¿no? Porque cuestiona que a veces hay muchos economistas, me ha gustado mucho este concepto de la matematización, ¿no?, que a una ciencia social la convierte en un proceso absolutamente matemático que pone una serie de hipótesis en programas
que terminan dando una cifra exacta que nunca se cumple, ¿no? Y quizás el ejemplo más claro y flagrante de esa imprecisión fue la crisis económica internacional del año 2008, que creo que muy pocos economistas en el mundo acertaron a decir esto es lo que viene, y se produjo de un día a otro. Eso no era una cosa que se venía, así, súbitamente. Bueno, eso era una digresión del tema, pero realmente le acepté la invitación, porque la idea es cómo, y lo entiendo así, cómo desde el punto de vista de un político que está permanentemente en la acción política y pública, podemos entender mejor el tema económico y cómo esto engarza una cosa con la otra. Yo coincido completamente con la hipótesis del libro, ¿no? O sea, el mito de las cuerdas separadas es un mito, ¿no? Es un mito. Por mucho tiempo hemos escuchado en el Perú diciendo la economía va por acá y la política va por allá. No necesariamente es así, porque en muchos países del mundo la política, si se distorsiona, si se aplica de manera impropia, termina completamente desquiciando la economía. Ahí vemos el caso venezolano, el caso más cercano y más claro, ¿no? Contundente. Políticas completamente erradas terminan en lo que estamos viendo en este momento. Y por supuesto no es el único caso, en nuestro propio país ha pasado. Entonces, creo que ese tema de que estamos en un mito, eso es absolutamente cierto, ¿no es cierto? Entonces, él nos dice, al final, no es posible que economía y política vayan por caminos separados, podrán, como líneas cruzadas, digamos, ¿no? Que van avanzando según las circunstancias y que a veces pueden entrar en un franco divorcio y echar uno a perder al otro. Y al final, como concluye, la buena política jala la buena economía y viceversa, ¿no? Así que creo que esa es una conclusión que compartimos plenamente. Pero la política es el arte de gobernar. Entonces, a veces puede haber ciertos parámetros que son muy lúcidos, pero no son necesariamente aplicables en el arte de gobernar, porque puede convertir en inviable una situación. Y no necesariamente porque uno esté errado conceptualmente, sino porque a veces nuestras propias poblaciones tienen criterios, temperamentos o creencias que marcan un derrotero, ¿no? Por ejemplo, hay vastos sectores ciudadanos en el Perú que creen que el Estado les tiene que dar todo, y creen de buena fe, y piden que hagan todo. O sea, no solamente que les den programas sociales, que hagan la obra pública, sino que exploten las minas, que saquen el petróleo, etcétera, 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 ¿no? Y no porque sean comunistas o estatistas, sino simplemente porque tienen en el disco duro esa creencia. Y esto es un tema también de educación que hay que ir avanzando progresivamente. Y ya que hablamos de educación, igual creo que esto es un tema muy interesante. El autor ha, digamos, comentado algunas alternativas en el tema educativo. Yo en lo personal creo que tiene que convivir la educación pública con la privada y la pública debe mantener el concepto de la gratuidad de la enseñanza como un elemento sustancial de compensación social hacia nuestra población, ¿no? Hacia nuestra juventud sustancialmente. Pero eso no desautoriza otras alternativas que se puedan dar. Yo soy en mi educación un mix, ¿no? Yo estoy en colegio privado y religioso encima, y después estudié en San Marcos. Y después pasé un par de añitos por la católica y miré cómo es distinto un esquema del otro, ¿no? Pero en fin, todo eso fue siempre muy interesante. Ahora, el rol del Estado. A ver, claro, aquí hay, y el autor desarrolla todas las opciones, ¿no? Desde una posición abiertamente estatista, ¿no? Hasta una posición ultraliberal. Pero tampoco las cosas pues no son blanco y negro, no es el día y la noche. Hay una serie de aproximaciones que se tienen que tomar en cuenta y de hecho
A eso me refería cuando mencionaba que la política es el arte de lo viable. No se puede adoptar, salvo que uno tenga una situación dogmática, tal posición versus la otra, o irse más allá. Creo que este es un tema, como bien escrito acá, me ha gustado mucho esta frase, la política es el fino equilibrio. El que domine ese fino equilibrio domina la política como arte y como ciencia. Efectivamente es así. Creo que, doctor de Medina, creo que en esa frase resume usted el sentido de este libro que, de hecho, permítame decirlo, está muy bien presentado y a los que no sabemos de política nos permite aprender, ¿no? Creo que eso vale un buen aplauso por el autor, ¿no le parece? Seguimos, porque no he terminado todavía. Creo que es bien interesante las aproximaciones que hace a mencionar el Estado regulador. Yo sé que no está mucho en su doctrina, pero yo sí creo en el rol regulador del Estado, pero lo que sucede es que se suele confundir la opción controlista con una opción reguladora. Son dos cosas completamente distintas. Comunistas totalitarios, ellos tienen posiciones estatistas absolutamente controlistas. Pero yo creo que, por ejemplo, la propia crisis económica internacional del año 2008 demostró que eso fue una crisis producto de la falta de regulación. O sea, los banqueros americanos se prestaban a sí mismos, a sus empresas, ¿no? Entonces generaron esta burbuja, no solamente en la inmobiliaria, sino en la burbuja del crédito, ¿no? Que terminó explotando y con consecuencias que hasta ahora sentimos en algunos países. Afortunadamente, en el nuestro lo atenuamos. Se cayó un crecimiento espectacular de 8 o 9%, se cayó a 1%, pero al año siguiente volvió a recuperar automáticamente. ¿Por qué? Porque se había tomado buenas medidas de reserva, de preparación ante cualquier contingencia que nosotros le discutimos al ministro Carranza, pero ¿qué tanta reserva, tanta cosa? Y él, bueno, se mantuvo la disciplina y demostró que tenía razón. En buena hora. Pero el Estado tiene que afrontar las posiciones monopólicas, que no solamente son en servicios públicos, a veces se dan algunos servicios, no me refiero a servicios públicos básicos, sino a otro tipo de servicios. ¿Quién de nosotros, por ejemplo, no compra un boleto aéreo y cuando va, oye, no puedo, estoy retrasado o algo pasó? Sí, señor, pero usted tiene que pagar $250 para que valga de nuevo. Eso tampoco es justo, ¿no? Y eso creo que merece regularse. Eso y algunas cosas más. Y eso, como ustedes ven, no es una opción controlista, no es una opción, digamos, que atenta contra la actividad privada. Yo creo que al revés, es ese tipo de actividad privada la que atenta contra la economía de las familias. Yo recuerdo el caso del terremoto del año 2007, 15 de agosto, recuerden ustedes. Ya falta poco para celebrar un aniversario más. Bueno, una empresa de transporte Lima-Ica, que vendía sus pasajes, como hacen las compañías aéreas. Ellos están sujetos a un software, que cuando hay mayor demanda, va subiendo el pasaje. Bueno, empezó la demanda. El terremoto, todo el mundo quería ir ahí, que los de Ica querían venir acá. Entonces, hubo pues una eclosión de demanda. Y el pasaje subió no sé cuánto. Costaba más que un vuelo a Miami ir a Ica. ¿Por qué? Porque la computadora lo decía. Porque nadie tuvo el criterio de decir que había un terremoto. Consecuencia, la gente fue y apedreó la agencia de los autos. Y se acabó. Recuerden ustedes. ¿Debe intervenir el Estado? ¿Debe regular el Estado? ¿Debe evitar este tipo de abusos? Por supuesto que sí. Hay circunstancias excepcionales como la que he mencionado o alguna otra que también pueda. Si es que creo que el rol regulador, prudente, serio, ¿no? Me parece que es absolutamente necesario, porque si no, el pez grande se come el chico de todas maneras.
Y yo no creo necesariamente que uno tenga que estar impidiendo, porque a veces hay circunstancias que ameritan subida de precios o cosas porque, en fin, el Día de la Madre, venden lo que no venden en todo el año, entonces aprovechan, ¿no? Pese a que abusan un poco, pero hay abusos que son excesivos y que el Estado creo que debe jugar un rol regulador. La economía moderna o la modernización del Estado ha llevado, tal como usted lo menciona bien, a la existencia de organismos reguladores, ¿no? Que cumplen una función que no es lo que la gente cree necesariamente. Cumplen una función correcta, pero hay algunas tareas adicionales que no están en su esquema. A ver. Es muy interesante los comentarios que hace sobre los conceptos de modernización del Estado y de descentralización. Yo creo que eso es un tema bien importante y sugiero leerlo con detenimiento porque a veces a nosotros nos hablan, falta la reforma del Estado. ¿Y cuál es la reforma del Estado? Exactamente, no hay precisiones. Cuando realmente creo que eso requiere para empezar un consenso político, ¿no? Porque pueden haber, si entre 100 personas, 100 interpretaciones distintas sobre lo que significa la reforma del Estado. Un segundo punto es las generaciones de reformas. Hay que hacer las reformas de segunda generación. ¿Cuáles son? El doctor Medina precisa algunas, pero yo les puedo asegurar que en la política no hay precisión de ese tema. No hay claridad. Entonces, este es un tema bien importante. Porque a veces yo escucho a mucha gente, no, el gobierno le han impedido hacer la reforma de segunda generación. ¿Cuáles son? Bueno, no sé. Entonces, ese es un tema que hace falta un poco más de precisión y claridad para poder fijar un programa. Por eso es que nosotros hemos sugerido que, por ejemplo, en el Congreso que recién empieza, con un gobierno que recién empieza, en esta diferencia que hay entre votos, mayoría, minorías, y gobierno de oposición, creo que siendo una tarea fundamental para el país recuperar la economía, que se ha venido un poco a menos en los últimos tiempos, podamos consensuar una agenda mínima en la cual podamos trabajar. Estoy seguro que tanto el grupo mayoritario de Fuerza Popular en el Congreso como el grupo de gobierno de PPK, tanto a nivel de Ejecutivo como el Congreso, tendrán la inteligencia de saber consensuar, convocar otros grupos y convocar a gente que realmente conoce para encontrar puntos, que no son muchos, están puestos en el libro: la educación, la reforma del Estado, la seguridad ciudadana, la reactivación económica y el tema de la corrupción. Entonces ahí podemos sumarle la infraestructura, cosas así que sin duda son vitales, como usted bien lo señala en el libro, que me parece muy interesante. A ver, permítame ponerle un par de discrepancias, ¿no? Me hubiera gustado, digamos, que el libro contemple más o desarrolle un poco más el aspecto del trabajo, ¿cierto? O sea, la economía, el capital, el rol del Estado, todo eso, pero creo que queda muy marginal el tema del trabajo y el trabajador, que es un rol fundamental. Todos hemos escuchado, en la vida hemos aprendido el capital y el trabajo. Yo creo que el trabajo hay que poner un empeño ahí. Está mencionado, no es que no esté mencionado, sí está mencionado, ¿no? Pero creo que, porque también eso es parte de la realidad que un político tiene que tratar. Cuando una federación de trabajadores te hace un paro, tú tienes que resolver ese tema. Parte de la viabilidad de la política. Tú no puedes decir, no, este es mi esquema matemático, económico y haz la huelga que quieras. No, te paran el país simplemente. Y el país no funciona si no hay estabilidad jurídica, política, social y económica. Y esos conceptos están muy bien desarrollados, pero los resalto porque creo que hay elementos que pueden... Y el otro elemento que creo que también hay que sugeriría
seguramente, usted tiene varios libros, así que va a seguir haciendo más libros. Por eso me permito hacer la sugerencia. Es el tema ambiental. Porque el tema ambiental hoy es el principal motivo de paralización de los grandes proyectos. Entonces, con razón o sin razón, no lo sé. Pero hoy es el principal motivo de la... Y por supuesto, todos aquellos que antes tenían una visión totalitaria se han convertido, después de que se cayó el muro de Berlín, en defensores de derechos humanos, ecologistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, allí han agarrado un rubro que es válido, no es inválido, es válido, pero yo creo que hablando se entiende a la gente y uno puede llegar a acuerdos satisfactorios, si no, el Perú no va a avanzar. Y un concepto final que sí se lo elogio mucho. Es el tema este de la crítica que viene desde la izquierda marxista, si el país crece, no hay mérito, porque crece la desigualdad. Entonces, con el argumento de la desigualdad, desmerecen todo lo que se puede. Es natural que en cualquier país del mundo, si hay crecimiento, bueno, va a crecer más las ciudades que el campo, va a crecer más la costa que la sierra y la selva, va a crecer más la gente que tiene mejor instrucción que la que no la tiene. O sea, hay diferencias objetivas y reales. Son parte de nuestra injusticia, lo que ustedes quieran, pero existen. Entonces, que esas brechas puedan profundizarse, a ver, es parte del proceso de desarrollo económico que eso se pueda dar. Hay que jugar inteligentemente en el arte de lo viable, que es la política, de cómo saber equilibrar estos elementos. No solamente para achicar las brechas, sino para hacer que esa brecha no se convierta en un tema inmanejable. Así que ese es un punto que además lo vemos a cada rato, ¿no? Que desmerecen. Coincido que tiene que haber primero pues, crecimiento económico. Si no hay crecimiento económico no puedes esperar lo demás. Y es un primer peldaño. Y una última discrepancia para que todo no sea tan fácil. Es que me parece haber entendido, usted me corregirá si estoy equivocado, que en los procesos de estabilización o de mejora de la economía puede aceptarse temporalmente gobiernos dictatoriales o autoritarios. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la libertad del ser humano, los derechos humanos, todo aquello, la justicia social como objetivo nacional, el derecho a las personas de expresarse, la libertad de prensa, todos esos son inherentes. Quizás el costo de eso puede hacer que nuestra economía vaya más despacio, pero yo prefiero el ejercicio de las libertades con buena economía que una buena economía sin libertades. Ahí en la torre decía, no hay libertad sin pan, ni pan sin libertad. Entonces, este es un concepto muy importante que hay que tenerlo presente, porque yo creo que nada justifica. Claro, se ha puesto en el libro el ejemplo de Singapur. El otro día en Twitter yo vi un informe de Singapur, cuando el presidente Lee, no sé cómo se llama, ¿cómo se llama? Lee Kuan Yew asumió el gobierno, había 50.000 presos en la cárcel de Singapur. Cuando murió el presidente y salió, solamente había 50. Mira, no sé qué razones o cómo lo han reducido, de repente ha dado indultos, pero no creo. No creo. Más bien las tendencias son a que se lo bajó. Entonces, bueno, yo no creo que un marco de transgresión de derechos humanos, aún así estén presos, ¿no?, podamos nosotros justificar que ese es un buen paso para un desarrollo económico. En fin, ese es mi punto de vista, puede gustar o no, pero a mí el libro sí me ha gustado, con los puntos que he señalado. Muchas gracias. Te presento, director.
No quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer a Emma Barrios, en representación de la Universidad Continental, quien tuvo a bien unir esfuerzos con Unión Editorial de Madrid para sacar este libro adelante. Y tampoco quiero pasar por alto la enorme calidad de los dos comentaristas que me han antecedido. Obviamente yo me siento absolutamente reducido frente a tremendas torres de la política nacional. Estoy hablando de la primera mujer presidenta del Congreso en América Latina. No le gusta que se lo recuerde, pero se lo tengo que recordar a Marta. Y estoy hablando, que duda cabe, del que hoy día es uno de los buques insignia del partido más longevo y más trascendente, por lo menos del siglo XX, y esperamos que el siglo XXI también, que es el partido aprista, ¿no? Entonces, estoy con dos tótems acá, y no quiero dejar tampoco de pasar por alto la visita que me honra del ex primer ministro César Villanueva, aquí sentado adelante, flamante congresista, para quien pido un aplauso especial, y cuya amistad y cariño que hemos cultivado en los últimos tiempos ha posibilitado que él tome espacio en su muy recargada agenda para acompañarme, cosa que yo valoro. Realmente un político que seguramente va a dar mucho que hablar en los próximos 5 años, y el que tengo yo particularmente una gran expectativa, particularmente en la agenda de la descentralización que tanto nos convoca. Yo aquí no, la verdad que traje algunas páginas para leer, pero va a ser muy largo y la verdad que no vale la pena. Yo lo primero que voy a decir de corazón es que me alegra que el libro haya empezado a sacar sus primeros frutos, que es despertar la discrepancia a partir de las derivadas que están sacando cada uno de los autores. Acabo de ver que cada uno de ellos tiene una lectura de la cual está sacando cosas importantes en las que discrepan conmigo, y eso es bueno para un libro, porque eso significa que nos está ayudando a pensar. Como yo lo dije en una presentación televisiva hace un tiempo, hace unos meses, recordaba las palabras me parece, de Plutarco, cuando decía que la inteligencia no era una vasija para ser llenada, sino era una chispa para ser encendida. Lo que pretende este libro es encender una chispa, no pretende llenar vacío de saber, porque, como bien dijo Marta, este libro, siguiendo la tradición popperiana liberal, solamente aspira a dejar conjeturas, no a hacer conclusiones. Las conclusiones creo que son estrictamente para los que sienten que con ellos empieza y termina el conocimiento, y un liberal de raza, como me considero yo, siempre tiene la humildad de saber que todo aquello que pueda pensar que es válido en un momento siempre es cuestionable y tiene que estar abierto a que lo sea y aceptar los hechos como los ve en la realidad, y no como otros intelectuales que lo que hacen es tratar de buscar que la realidad se adecue a sus fórmulas, teorías, sean matemáticas o no. Y eso a veces nos lleva a una distorsión de la realidad. Este libro pretende simplemente encontrar cuáles son algunas de las vinculaciones entre economía y política que afectan la gobernabilidad. ¿Por qué razón? Lo digo a partir de una experiencia personal. Yo viví la escolaridad en el gobierno de la dictadura de Velasco Morales Bermúdez, viví la universidad en la crisis de los 80 y viví la posuniversidad en la recuperación de los 90. ¿De acuerdo? Bueno, ustedes sacan claramente que tengo más de 50 años, indudablemente, y está muy bien. Pero eso me ha permitido el ver cómo distintas maneras de hacer política en el Perú y distintos modelos que se tienen en la cabeza, no solamente de lo económico, sino de lo político, han generado resultados diferentes en la historia del Perú. ¿No es cierto? No es porque esté aquí el doctor del Castillo, pero yo lo voy a decir claramente porque lo he dicho alguna vez también en otros foros. Cuando mucho tiempo yo cuestioné la crisis generada en el gobierno del presidente Alan García en el año 87 al 90, yo, como muchos, pensé que era una crisis generada por su gobierno,
con los años entendí una cosa distinta. Entendí que los dos gobiernos de los 80 habían simplemente seguido un paradigma que estaba vigente desde los años 60 y que era lo que algunos quisieran que fuera el antimodelo actual. Vamos a decirlo abiertamente. Y vamos a decirlo abiertamente, mejor con todas sus letras, para los más jóvenes sobre todo. Ese antimodelo actual no es otra cosa que lo que hoy día, en una versión retro, está siendo reproducido en Venezuela. No olvidemos que el comandante Chávez, que en paz descanse, se sintió siempre discípulo y aprendiz del general Velasco. Y aprendió lo que para entonces era la verdad absoluta, porque eran otros tiempos. Además, yo no estoy juzgando tampoco cómodamente lo pasado, sino estoy desde una perspectiva de largo plazo diciendo lo que sucedió. En ese tiempo se pensaba de esa manera. Y la política iba con una economía al costado. Y eso tuvo una implosión, no solamente en el mundo, con la cuestionamiento del modelo keynesiano y la recuperación europea y americana de Thatcher, que lideró Thatcher y Reagan, sino en América Latina tuvo sus consecuencias en profundas crisis económicas que no las puedo atribuir a gobiernos ya, mirándolo de largo plazo como intelectual, sino a modelos que no funcionaron. Luego tuvimos una recuperación que además, con todo el respeto que merece Marta, también hay que decirlo, fue una recuperación porque el presidente de ese entonces, como de los 90, como ha dicho Marta, que fue el ingeniero Fujimori, tuvo a bien tomar las recetas que le alcanzó quien me honra con el prólogo de este libro, que fue Hernando de Soto, y todos sabemos la historia de cómo él torció el cambio de su política, con la cual gobernó en vez de la política que él anunció. Eso obviamente es materia de otro libro, no voy a entrar en la discrepancia en este minuto, pero simplemente decir que ese tipo de evolución me inspiró a pensar que las respuestas que yo como economista de base estaba buscando no las iba a encontrar solamente en la economía, y no las iba a encontrar tampoco en las fórmulas que me habían enseñado en la universidad. Y tuve que explorar entonces, ya entrados en los 35, 40 años, en el campo de la política. Y debo decirlo, mi gran incentivo fue el movimiento liberal que yo encontré en Lima a inicios de este siglo, y algunos de cuyos más importantes miembros de ese momento estuvieron acá, están aquí presentes, y que en algún momento se pensó en armar un partido liberal en el Perú. Eso me inspiró profundamente para meterme en la política y luego para buscar encontrar las respuestas intelectuales que no estábamos encontrando más que de pronto en las buenas intenciones. Creo yo que, sin embargo, este país, y lo voy a decir abiertamente, si se ha recuperado ha sido porque hemos incorporado trazas de liberalismo en la política. Y eso hay que decirlo sin acongojarnos y sin acomplejarnos. ¿De acuerdo? Yo entiendo las posiciones de mis ilustres acompañantes, con los cuales también gentilmente discrepo en algunas cosas, pero yo considero que sí es importante avanzar a la modernidad mirando lo que han hecho otros países. La experiencia está indicando que otros países están avanzando a través de políticas fuertemente insertadas en el mercado. Y algo que no mencionó aquí el doctor del Castillo, uno de mis ejemplos favoritos en el libro, que lo desarrollo mucho y lo desarrollo en mis clases, que aquí mis alumnos no me dejarán mentir, aquí presentes, es el ejemplo de China, ¿no es cierto? Y cómo China, siendo un gobierno comunista, se ha vuelto un país próspero gracias a que hoy en día tiene el capitalismo más duro del mundo, plasmado en que 7 de los 10 principales puertos están en su costa oceánica. Y eso no es casualidad, ¿no es cierto? O sea, la solución hoy en día económica ya está trascendiendo incluso los parámetros ideológicos. Seguramente en China siguen prendiendo las velitas a Mao Zedong, y me parece magnífico, mientras estén generando más mercado que les esté permitiendo sacar a más gente de la pobreza, de las zonas que no llega todavía al mercado. Obviamente yo aspiro a que China algún día tenga un régimen de muchas más libertades, pero aquí me voy a permitir una pequeña anécdota muy breve. Un día, conversando en una antesala con el presidente García, antes de una presentación en el Instituto de Gobierno de la San Martín, él, que es un conocedor de China, como usted sabe, el doctor del Castillo, yo le dije al doctor García lo que acabo de decir:
es deseable, ojalá que en China haya una democracia como la occidental. Y con la enorme experiencia que tiene Alan García, me miró y me dijo, señor de Medina, habría que pensarlo, ¿ah? Hay que pensarlo bien porque los chinos piensan de otra forma. Y ahí comencé a pensar que pues no es tan sencillo tomar los modelos nuestros y trasladarlos a otras culturas y otros lugares del mundo. Miremos lo que ha pasado con la primavera árabe nomás, y el fracaso que ha resultado para Occidente, todo lo que ha significado las incursiones en el Medio Oriente y todo este tema que hoy día nos aqueja con las migraciones y todo eso. No alcancé a incorporar el tema de la crisis migratoria en su totalidad porque ya el libro salía muy rápido y el mundo está cambiando en este momento de una manera muy acelerada. Pero no quiero extenderme, quiero invitarlos a visitar este libro, quiero invitarlos a que vean que este libro no está partiendo solamente de una teoría del Estado, sino está llegando al desarrollo económico. Una idea fuerza que acá yo planteo, por ejemplo, es que el gran tamiz para evaluar a los gobiernos, sobre todo en países pobres como el nuestro, es el desarrollo económico. Los gobernantes no pueden terminar sus gobiernos empobreciendo más a la gente. La gente que está pobre, que hoy día no tiene agua potable, no tiene luz, que le preocupan socialmente a gente como Marta Chávez o Jorge Castillo o César Villanueva, lo que necesitan es que el agua comience a aparecer en los grifos. Lo que necesitan es que las carreteras les permitan llegar más rápido a su trabajo. Y eso implica cambios realmente profundos que tienen que ver con el desarrollo de competitividades. Eso no es nuevo. Eso no es absolutamente nuevo. Y cuando hablamos de competitividad estamos hablando de infraestructura, de educación, de mejor salud, de institucionalidad, por ejemplo, poderes económicos, poderes judiciales creíbles, congresos creíbles, etcétera. Estamos hablando de estabilidad económica. Esas recetas ya están en el mundo, están en las páginas web. Simplemente hay que hacer lo que decía el gran Faustino Sánchez Carrión hace 2 siglos. No inventemos la rueda. Miremos lo que han hecho los países avanzados, traigámoslo acá, hagámosle algún ajuste y sigamos adelante. Acá tenemos que dejar de reinventar el país y América Latina cada 5 años. Y eso creo que es uno de los grandes dramas por los cuales, algo que también está desarrollado en el libro, nos estamos quedando siempre en la trampa del ingreso medio, esta olita en la cual no nos permite el despegue como hace Corea o hace Singapur, sino siempre salimos de una crisis, despilfarramos la plata y luego de que hemos despilfarrado la plata, llamamos a los cochinos neoliberales para que arreglen la caja, como el caso de Brasil. ¿No es cierto? Hasta que nuevamente haya otra chanchita y luego de nuevo despilfarrar porque ya es momento de repartir. Ese tema y otros, incluyendo el que ha mencionado Jorge del Castillo, vinculado a esta necesidad de cambios estructurales que a veces requieren mano fuerte en el gobierno, no sé si necesariamente dictadura, pero sí mano fuerte, vamos a tener una discrepancia, está desarrollado en el libro. Y yo los invito a que lo revisen, a que lo cuestionen y a que los inspire para llegar a otras nuevas interrogantes que nos permitan generar nuevas conjeturas. Agradezco profundamente a todos los presentes y realmente a mis colegas de la San Ignacio Loyola, a mis estudiantes de la Universidad Continental, a mis estudiantes del Instituto de Gobierno de la Católica, a mis compañeros de Economía, que está por ahí alguno al fondo, ¿no? Aquí también tengo algunos acá, algunos otros que no puedo revelar su origen y su vinculación con mi vida, porque estaría incurriendo en algunas indiscreciones, pero estoy seguro que todos compartimos algo que es el enorme agradecimiento y emoción que yo siento en este minuto con cada uno de ustedes, con amigos con los que he compartido en Facebook, en Twitter, con los que hemos hecho una gran amistad, más allá de una gran relación, a mis amigos liberales presentes acá, que hay algunas cosas que no les va a gustar del libro, pero algunas cosas sí, y yo sé que ustedes que son tolerantes conmigo me van a seguir brindando su amistad. Yo a ustedes les debo muchísimo, y he aprendido de cada uno de ustedes, y cuando revisen el libro van a encontrar muchas de nuestras conversaciones o clases metidas ahí. Gracias por todo y buenas noches.